Bienvenidos jóvenes de noveno grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, semejanza de triángulos. En su lección número 1, semejanza de triángulos, con el tema rectas paralelas y proporción. El objetivo, demostrar proposiciones aplicando semejanza de triángulos formados con rectas paralelas y proporciones. Vamos a decir que dos triángulos están en posición de tales cuando tienen un ángulo en común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Veamos entonces el ejemplo que nos dice que el triángulo ABC de la figura que vemos ahí, el punto D está en el segmento AD, claramente lo podemos observar. El punto E está en el segmento AC, también observamos claramente eso. Y si tomamos como referencia que el segmento DE es paralelo al segmento BC, hay que demostrar que los dos triángulos ADE y ABC son semejantes. Muy bien, para esto entonces recordemos que toda demostración necesitamos determinar hipótesis y conclusión. ¿Cuál es la hipótesis? Que los dos segmentos son semejantes. El segmento DE y el segmento BC son semejantes. Esa es la única información relevante que nos dan. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Que los triángulos son semejantes. ¿Entre qué triángulos vamos a trabajar? El triángulo ADE y el triángulo ABC. Muy bien, ahora hagámonos un esquema mental de cómo vamos a resolver este problema o este ejercicio. Para esto, veamos lo siguiente. Nos dicen que tenemos dos segmentos que son paralelos. Al tener dos segmentos paralelos, ya debemos de ir pensando en utilizar todos los criterios de paralelismo. ¿Sí? Lo que son ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y todo eso. Ahora, en virtud de esto vemos que el segmento DB es una transversal. Y entonces si miramos como una transversal, entonces automáticamente podemos pensar que el ángulo que está ubicado en ADE va a ser congruente con el ángulo ABC por ser ángulos correspondientes. Lo mismo sucede en el segmento de arriba, el segmento EC también es una transversal. Por lo tanto, vemos justamente eso, que los ángulos van a ser congruentes. ¿Por qué? Por ser ángulos correspondientes de rectas paralelas, ya que están ubicados en la misma posición con respecto a las rectas paralelas y la transversal. Muy bien, entonces teniendo esto ya claro, podemos observar que teniendo dos ángulos podemos decir que esos dos triángulos son congruentes bajo el criterio de, semejantes bajo el criterio de ángulo-ángulo. Por lo tanto, decimos que las afirmaciones y las justificaciones van a ser, primero que nada, que el ángulo ADE es congruente con el ángulo ABC. ¿Por qué van a ser congruentes esos dos ángulos que están en rojo? Por ser ángulos correspondientes de rectas paralelas. Y esto lo vemos que es parte de la hipótesis que nos dan. ¿Cuál sería la otra afirmación? Que los ángulos AED y el ángulo ACB son congruentes de igual manera por hipótesis y por ser ángulos correspondientes. Y entonces, en virtud de esto, podemos decir ya que los dos triángulos son semejantes en base a las afirmaciones del paso 1 y el paso 2 y por ser aplicado el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que corta a los otros dos lados determina un triángulo semejante. Vemos aquí rectas paralelas a otro segmento, corta a los dos segmentos que no son paralelos en puntos diferentes y entonces forma dos triángulos que son semejantes. Y entonces decimos que estos dos triángulos semejantes, ya que estos dos triángulos semejantes podemos afirmar que el segmento o la razón de los segmentos AB y AD tiene que ser igual a la razón de los segmentos AC con AE. De igual forma que los segmentos AC-AE mantienen la razón con los segmentos BC y DE, al igual que AB-AD con los segmentos BC-DE, o sea, todas las combinaciones posibles hablando de la relación de las razones. Y así entonces tenemos dichas razones como tal. En virtud de esto, podemos utilizarlos para encontrar la solución del siguiente ejemplo, que nos dice, en la figura dada, tenemos que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Encuentre la longitud del segmento DE.
Observemos que tenemos dos triángulos en posición de tales, tal que tenemos dos rectas o dos segmentos que son paralelos entre sí. Al darse eso, automáticamente ya sabemos que esos dos triángulos son semejantes. Al ser semejantes, podemos decir entonces que la relación que existe entre esos segmentos es igual. Por lo tanto, podemos relacionarlos y de manera decir que la relación que existe entre BC con DE es la misma razón que existe entre CA con EA. Por lo tanto, podemos ir sustituyendo los valores y decir que BC vale 10 y DE vale X. Entonces la razón que da 10 es a X. Va a ser igual al valor de CA, que CA vale 20, y EA que vale 10. O sea, va a ser igual a la razón de 20 es a 10. Recordemos que esta proporción lo que vamos a hacer es una multiplicación de extremos con la multiplicación de medios. O sea, vamos a multiplicar 10 por 10 y X por 20. O sea que nos va a quedar 20X es igual a 10 por 10. 20X va a ser igual a 100 y ese 20 está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda 100 entre 20. 100 entre 20 es a 5. Por lo tanto, entonces el valor de DE va a ser 5 centímetros. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.